Hola a todos. En un minuto empezamos con el curso de Pásate al correo transaccional. Gracias. Buenos días a los que estáis asistiendo desde Latinoamérica y buenas tardes a los que nos estáis viendo desde España. Seguimos con otro curso de este plan de formación continua de Belneo. Ya es el curso número 9, 9 meses, 9 cursos fantásticos. Como sabéis, este curso se grabará en vídeo y mañana probablemente ya podréis disfrutar de él, así como del material que os adjuntaremos con el código fuente de lo que vayamos a ver hoy, la documentación, la presentación e incluso un documento con las preguntas. Las preguntas, lo que haremos para agilizar el curso y no cortar la dinámica del mismo es al terminar cada pequeño bloque. Mis compañeros, a los que agradezco el apoyo, están aquí hoy con nosotros: Jesús Arbolella, responsable de producto, y Eduardo Chaparro, como consultor de Belneo. Ellos mismos me formularán o responderán las preguntas y iremos interrumpiendo en función del volumen que haya. Como siempre sabéis que si no da tiempo en directo, para no alargarnos en exceso, os serán enviadas debidamente respondidas en un documento. Bien, ¿qué vamos a ver en este curso? En este curso vamos a hablar de cómo pasarse al correo transaccional. Mi nombre es Mario Conde, soy el coordinador del Departamento de Éxito de Clientes. Lo que vamos a ver en este curso es desarrollar funcionalidades para el envío de mails transaccionales usando la clase XML HTTP Request desde manejadores de evento, tal y como lo hubiéramos hecho hasta la versión 27, hasta la anterior, para después, aprovechando las novedades de la recién salida versión 28, con las nuevas instrucciones nativas de comandos JSON y base 64, optimizaremos esas funcionalidades. Veremos estos dos bloques: el envío de mails desde aplicaciones, ya que, como hablaremos ahora, Gmail ya no funcionará con usuario y contraseña. Veremos el uso del envío con SMTP y la evolución hacia el correo transaccional. Y haremos una pincelada de qué es el correo transaccional y cómo enviar mails desde Belneo, así como las ventajas que puede ofrecernos. ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque Google ha cambiado, hubiera tenido que poner ha cambiado, esto lo hice antes de hoy, evidentemente, la autentificación. Y digo ha cambiado porque desde ayer ya no funciona. Es decir, hasta ahora Google denominaba aplicaciones LSA, que son aplicaciones menos seguras, por sus siglas en inglés, a las aplicaciones que accedían a las cuentas de Google, a las cuentas de G Suite, ¿vale? Para aplicaciones de Gmail, de correo electrónico, de Calendar, para la agenda de calendario, y de contactos. Para ello era necesario realizar una validación mediante el binomio de usuario más contraseña. Y fue ya a partir de junio de 2020, como veis ya hace 8 meses, que se limitó el uso de esa validación a las cuentas de Gmail ya existentes en esa fecha. Las nuevas cuentas que se crearan ya no dispondrían de esa funcionalidad. Y avisaron que ayer, 15 de febrero, Gmail dejará de permitir utilizarse como hasta ahora. Es decir, desde cualquier aplicación, validarnos con usuario y contraseña para enviar un correo. Ahora solo será posible hacerlo mediante validación OAuth 2.0, que es más compleja y que ya os puedo avanzar que en próximos cursos veremos. Esto, como os decía antes, afecta a Gmail, a Calendar y a contactos. ¿Y cuál es la solución? Pues la solución pasa por ir al correo transaccional. Algo que quiero comentaros es que, por ejemplo, en VRP sabéis que tenemos la posibilidad de envío con la librería de SendMail,
y introduciendo los parámetros de SMTP, usuario, contraseña, etcétera. A fecha de hoy solo deja de funcionar, solo afecta a Google. Podréis continuar funcionando si tenéis un SMTP propio de un correo tipo belneo.com, propio de la empresa, o si tenéis cuentas de Hotmail, etcétera. Pero ya os avanzo que Google ha tirado la primera piedra y todos los demás van detrás. Por lo tanto, seguro que en los próximos meses deja de funcionar esta posibilidad. Como os decía, la solución a futuro, yo diría que ya un presente, pasa por utilizar el correo transaccional, que es un tipo de correo electrónico automatizado entre el remitente y el destinatario. Tiene unas cosas buenas. Por ejemplo, no necesita DLLs. Por lo tanto, es multiplataforma, es multidispositivo y lo más interesante, pueden enviarse desde el servidor. Acordaros que siempre desaconsejamos utilizar el servidor para envíos de correo masivos, para el tema de las DLLs, evidentemente se puede, etcétera, etcétera. Pues bueno, con esto lo tenemos solucionado. Un correo, y otra ventaja, perdón, podemos hacer tracking, podemos traquear, es decir, podemos saber con seguridad si ha sido entregado, es decir, si el destinatario lo ha recibido en su bandeja, podemos saber si lo ha abierto, podemos saber si ha hecho clic dentro de un link que le hemos hecho, podemos lanzar webhooks a través de esos clics, podemos tener una serie de funcionalidades adicionales que no tendríamos de otra forma. Como os decía, un correo transaccional se desencadena a través de eventos, interacciones con un servicio o una plataforma. Imaginaros, podemos hacer que automáticamente al recibir un pedido vía web se lance un correo, al dar de alta un registro en la base de datos, en el trigger, podríamos hacerlo, que haga ya una interacción con el usuario, que pulse a algún sitio, cuando haya una alerta, etcétera, etcétera. Normalmente son correos que se preprograman y se activan después de esa interacción. Como os decía, esto es una pantalla, una captura de la configuración del servidor de correo en VRP. Además de seguir siendo posible usar la gestión del correo electrónico que tenemos implementada aquí en VRP, eso sí, sustituyendo como origen del envío las cuentas de Gmail por otras que sí lo permitan, como puede ser Hotmail o cualquier servidor de correo asociado a un dominio propio. La solución pasa por lo que os decía, por enviar el correo transaccional. Pero la mayoría, o como mínimo los punteros, los proveedores tecnológicos principales en cuanto a correo transaccional, también ofrecen ellos mismos una IP, ofrecen un SMTP para que puedas enviarlo con la validación que ellos te suministren. Por lo tanto, es una buena solución para utilizar ambas posibilidades. Seguir utilizando el envío de correos estándar como tienes en VRP o enviar correo transaccional. Ya que hablamos de proveedores de mail transaccional, un breve repaso, hemos hecho un estudio bastante exhaustivo de pros y contras de los principales proveedores de mail transaccional. Eso no quiere decir que los que vayáis a ver aquí sean los únicos ni los mejores, pero nosotros que los hemos utilizado todos durante bastante tiempo, nos quedamos con estos tres como posibilidades y hoy vamos a ver ejemplos de estos tres. Y yo también os diré nuestra elección y el por qué, ¿no? Profundizaremos más en uno que en el resto. Como os decía, aunque veremos estos ejemplos en las tres plataformas, hemos profundizado mucho más en MailJet y ahora veréis por qué. Resumiendo, lo que nos ofrece en cuentas gratuitas, estamos hablando en cuentas gratuitas, SendGrid, que ahora pertenece a Twilio, nos ofrece 100 correos al día. MailChimp 2000 y MailJet 200. Y todas disponen de un API. Como os mandaré la PPT, veréis que hay un link en cada uno de ellos, pulsando en la palabra API, que os llevará a la documentación de las tres plataformas. ¿De acuerdo? ¿Por qué elegimos MailJet frente a MailChimp o SendGrid? SendGrid está orientado a correo transaccional. El correo transaccional se divide en dos, normalmente. Correo transaccional orientado a campañas de mail marketing, campañas como las que enviamos Belneo a todos los suscriptores, etcétera, etcétera. O luego la interacción, lo que os decíamos, enviar un correo con las facturas o enviar un correo cuando haya una transacción. Bien, SendGrid está especializado
más en correo transaccional puro y duro, no tanto en campaña, aunque todos lo permiten, en campaña mail marketing, pero por ejemplo es muy estricto, para mí excesivamente estricto, para el envío de correos con la validación de los dominios, tienes que hacer una serie de certificaciones que dificultan la facilidad de implementación. Mailchimp, por contra, es más laxo en esto, es más fácil integrar, pero su orientación principal es a campañas de mail marketing. Si este es nuestro cometido, pues oye, podemos, si vamos a hacer un CRM, pues a lo mejor está bien utilizar esto, ¿vale? Tiene una serie de plantillas predefinidas de correos que podemos interactuar, etcétera. EmailJet para mí es el mejor porque es bastante más fácil de integrar, tiene una documentación muy elaborada y te permite incluso unas colecciones de Postman, que luego veremos, para funcionar y hacer las pruebas antes de escribir una línea de código en Belneo. ¿Y cómo funcionan los tres? Pues todos los sistemas de correo transaccional que he estudiado funcionan igual. Hay que preparar un JSON, cada uno en un formato, eso es el inconveniente, cada plataforma tiene su propio formato. Un JSON que suele ser un objeto con un array que dentro lleva JSON anidados, con lo cual no deja de ser un JSON no tradicional, es un poco más complejo. Y cuando tenemos este JSON, hacemos una validación que en cada caso también es diferente. Unos validan con usuario, contraseña y hay que pasarlo a base 64, otros hay que enviar un token, etcétera, etcétera. Y cuando tenemos esa validación, enviarlo con la clase XML HTTP request. Siempre funcionan igual, todos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hemos hecho para funcionar y para hacer todas las pruebas antes de hacerlo en Belneo? Pues utilizamos la herramienta Postman, que ya os hemos hablado de ella muchas veces cuando conectamos a Web Service. Y aquí veis un ejemplo del más sencillo en MailJet de cómo enviar un JSON. Como veis, es un JSON principal que tiene un array que llama message y dentro está un from, un to, puede haber un CC, copias, el subject, pueden ir adjuntos y tal. Y esto es lo que se envía. Si vemos aquí la pantalla de Postman, os he preparado una colección de cada uno, ¿vale? Vemos con SendGrid, por ejemplo, donde hay una autorización, ¿vale? Donde se le pasa un valor, yo lo tengo en formato de variable, y en el body hay que pasarle el correo, el JSON que vamos a montar. Esto es lo que tenemos que conseguir montar en Belneo. Si yo ahora hago un envío, nos da un estatus de 202, que quiere decir enviado, pero el problema de SendGrid lo informa de esta forma y no te devuelve nada de información en el retorno porque no hemos validado el correo, ¿vale? Fijaos que yo lo estoy enviando desde mi cuenta de Gmail, desde el from, porque si no me obligaba a hacer una serie de comprobaciones con las DNS de Belneo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esto lo que ha hecho es enviar un correo, ¿vale? Y voy a ver si puedo enseñároslo. Un segundo. Ahí está. Tendremos el test de SendGrid. Test de SendGrid. ¿De acuerdo? Esto es lo que acabamos de enviar. Perfecto. Bien, pues lo mismo con Mandrill o MailChimp, es el mismo nombre. Si os fijáis, aquí hay que pasarle un token, ¿vale? Aunque lo veáis, tranquilos que cuando termine el curso se cambiará. Los headers los genera automáticamente y en el body, fijaos que aquí ya es un poco más complejo, ¿vale? Donde le pasamos incluso una serie de adjuntos. Y finalmente tenéis otra colección mucho más extensa, como os decía, de MailJet, ¿vale? Donde podemos, aquí la autorización también es un binomio usuario y password, pero que pasan a base 64. Y en el body, este es el más sencillo, pero luego veréis cómo hay ejemplos mucho más complejos como este, ¿vale? Donde le pasamos, donde hay que pasarle los adjuntos en base 64, indicando el nombre del fichero, como veis aquí, e indicando también el tipo de fichero que es, ¿vale? Luego veremos cómo hacer todo esto. También le puedes pasar una plantilla, el lenguaje, el idioma
y si quieres pasarle variables o no. ¿De acuerdo? Esto os lo vamos a suministrar también como material en el curso. Todas las colecciones de Postman por si queréis hacer pruebas antes de hacerlo. ¿Vale? Como os decía, aquí veis los 3 ejemplos de envío. ¿Vale? Estos son los ficheros que se generan para enviar. ¿Vale? Bien, vamos a ver. Volvamos a la presentación. Lo que haremos para las pruebas es desarrollar esta aplicación que tenemos desarrollada. Os explicaremos cómo se ha hecho, donde tenemos una pantalla para el envío de mails. ¿Vale? Lo que haremos será enviar mails desde las 3 plataformas y luego os enseñaremos cómo está desarrollado para que podáis implementarlo en vuestras aplicaciones. Esto, tal como os hemos comentado, se os entregará el código fuente totalmente funcional. Desde aquí ya podríais enviar correos y luego la integración con vuestras aplicaciones va a ser muy sencillo. ¿De acuerdo? Bien, antes de pasar a la parte práctica, no sé si hay alguna pregunta, Jesús, alguna duda que pueda haber. Nada, Mario, todo muy claro, así que adelante, continúa. Pues si os parece, vamos a la parte práctica. Vamos a abrir la aplicación. En la aplicación hemos generado unas configuraciones para cada proveedor, donde cada uno tiene su URL, una API key, una API secret, en el caso que lo tenga, y una plantilla por defecto. Esto lo hemos hecho nosotros para las pruebas, para no tener que acordarme del código de plantilla, del ID, ¿vale? Con MailChimp exactamente igual. MailChimp necesita una API key y veréis que no hemos puesto la URL porque en función de si hay plantilla o no varía, ¿vale? Luego os lo enseñamos. Y con SendGrid exactamente igual. Tenemos una URL y una API key, solo necesita eso. Dadas estas configuraciones, bueno, hemos hecho una tabla de usuarios para tener varios en donde poder enviar correos a múltiples destinatarios y lo mismo que hemos hecho desde el JSON con Postman podemos hacer desde aquí, ¿vale? Aquí sería lo mismo, desde quién enviamos hasta dónde enviamos, ¿vale? Y enviaríamos. Y como veis, nos devuelve el mismo error, ¿vale? Ahora, esto quiere decir que recibiríamos el mismo correo electrónico que hemos enviado anteriormente, ¿vale? Si veis aquí el correo, acaba de entrar ahora, ¿vale? Hace 0 minutos a las 16:07. Perfecto. Con Mandrill es diferente porque en función de si hay plantilla o no, la URL cambia. Entonces, en función de si ponemos algo aquí o no, nos cambiará esta URL. ¿Vale? Ya les pasa el usuario de contraseña y aquí lo mismo. Desde qué cuenta, un mail, podemos enviar una copia, podemos generar adjuntos y cuando enviamos ya nos devuelve un retorno. Fijaos que el retorno que nos devuelve es un JSON. Aquí os enseño el correo que acaba de llegar y como veis tiene una plantilla. Es un poco fea, pero bueno, es una plantilla. Entonces aquí podríamos rellenarlo con la información que quisiéramos. ¿De acuerdo? Como veis está funcionando enviando correos. Fijaos en esto. Todos devuelven un JSON con más o menos información. Veréis que aquí simplemente nos da que el estatus es enviado con un ID. ¿Vale? Pero en cambio, cuando veamos lo de Mailjet, por eso os digo que fue la elección mejor para nosotros, es muchísima la información que nos devuelve y veréis cómo podemos interactuar con ellos. Bueno, ya tenemos 2 pruebas hechas, luego vemos en la parte, digamos, ya interna cómo está hecho todo esto. Y luego Mailjet. En Mailjet es donde más pruebas hemos realizado, ¿vale? Tenemos ahí el nombre, elegimos la configuración, elegimos si queremos plantilla o no, ¿de acuerdo? La cuenta de mail desde, un nombre, podemos poner una cuenta y el destinatario, podemos ponerlo separadas por comas, varias cuentas, o podemos seleccionar múltiples destinatarios para funcionar con un drag and drop, ¿de acuerdo? Yo no voy a hacerlo ahora porque si no voy a llenar la bandeja de correos. Perfecto. En caso de ponerle una variable, como vamos a utilizar una plantilla, fijaos que aquí utilizamos una plantilla que se define, ¿vale? Pues yo le pongo la factura curso 001, ¿vale?
puedo elegir adjuntos. Aquí hay dos elegidos. Vamos a elegir otro tercero. Y lo que hace es convierte a base 64 automáticamente al vuelo ese adjunto, ¿vale? Veríamos que nos aparece aquí el tercero y ya está convertido a base 64 automáticamente, ¿vale? Y tenemos un histórico ahí para verlos, ¿vale? Ya tenemos convertido y fijaos que nos ha puesto el content type, ¿vale? Teníamos dos imágenes y ahora hemos puesto un BMP, ¿vale? Unas son JPG, eso ya lo detecta él automáticamente. Bien, lo que os decía, las variables, y luego tenemos un log. El log se va guardando a medida que vamos enviando, ¿vale? Y una serie de estatus. Vamos a hacerlo con un correo nuevo. Sí. Ejemplo, curso de hoy. Vamos a enviarlo desde mi cuenta de Meconde. Vale, y voy a enviarlo a dos cuentas. A esta y a esta. Bien. Le puedo poner incluso un nombre adicional o que lo coja de ahí. Esto da igual. Voy a ponerle la variable. Como decimos, curso 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Y vemos que en el log está vacío. ¿Vale? Vamos a meterle un adjunto y vamos a coger un PDF. Ya lo tenemos aquí. Y el log está vacío. ¿Vale? Como cuerpo veréis que podemos pasarle también negritas, código HTML, como queramos, ¿vale? Bien. Ahora veréis que tenemos dos botones, enviar con la versión 27 y enviar con la versión 28. Esto lo hemos hecho, como os decía al principio, para enseñaros cómo, gracias a las novedades de la versión 28, podemos optimizar todavía más el envío de correos. ¿Vale? Cuando le damos enviar, nos dice mensaje enviado y bueno, aquí he dado un mensaje de JSON ilegal, pero funciona perfectamente. Esto es el JSON enviado, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí lo estamos viendo formateado, ¿vale? Luego veremos, ¿vale? Y si lo enviamos con la versión 28, pues igual. Lo que nos está haciendo ahora, fijaos que nos ha devuelto el envío correctamente, ¿vale? Para que veáis. Esto es lo que nosotros hemos enviado, el JSON que hemos enviado, y este es el retorno que nos ha hecho, ¿vale? Fijaos que nos da muchísima más información. Nos envía una URL para hacer seguimiento o para añadir webhooks, es decir, que pudiera haber un retorno que hiciera algo, que diera de alta un registro, una tabla del neo, a la recepción o a la apertura, etcétera. Un message ID, un UID único, ¿vale? Quien lo envía, da una serie de datos. Y lo que hacemos con ambos es parsearlo y grabarlo en las cuentas, ¿vale? Ahora, este correo, si os fijáis, es este que hemos recibido, ¿vale? Me pone el nombre que le he puesto, me pone el número de variable que yo le he dicho y una plantilla. Y me adjunta el documento que yo he elegido, ¿de acuerdo? Fijaos que ahora, si yo le doy el estatus, ya me dice que está enviado, ¿vale? Perfecto. Bueno, esta es una forma fácil de integrar correo transaccional, ¿vale? Lo tenemos todo logueado. Aquí lo que hace es, tenemos los logs tanto del envío, ¿de acuerdo? Envío y recepción, como de la parte del estatus, ¿vale? Que es otro método que nos dice. Y ahí vemos en qué fecha y hora te garantiza que ha sido entregado, si ha sido abierto o no, un ID único de destinación, si ha hecho un clic en alguna parte que hemos traqueado, bueno, tenemos si lo ha abierto o no, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenemos muchísima información que podemos realizar. Y ahora fijaos que el estatus ha pasado, como yo ya lo he abierto en Gmail, ha pasado de enviado a abierto. Yo sé a que el usuario lo ha abierto. Con esto podríamos generar cantidad de interacción, toda la que nos ofrece la plataforma. ¿De acuerdo? Bien, si os parece, vamos a ver cómo hemos hecho todo esto. Ahí está.
Vale, en el proyecto de datos no hay nada raro. Tenemos una única variable para guardarnos el ID en el que estamos posicionados y tenemos una serie de tablas que veremos rápidamente porque ahí ya todos conocéis, ¿vale? Una tabla de adjuntos donde tenemos un objeto texto para guardar el base 64, el fichero y el content type. El de configuración no tiene mayor tema. Los destinatarios igual. Aquí es donde se guardan cuando hay múltiples destinatarios que seleccionas por drag and drop. El fichero, este es interesante, es una tabla en memoria porque hasta la versión 28 podemos convertir un objeto binario o un dibujo en base 64. Pero, y repito, hasta la versión 28 es necesario que esté dentro de un objeto binario, ¿vale? Entonces, yo utilizo una tabla en memoria. Podríamos utilizar cualquier tabla que tengamos en la aplicación, que haya un objeto dibujo o un objeto binario, guardarlo ahí y convertirlo al vuelo, ¿vale? Pero yo he creado una tabla en memoria, por lo tanto no ocupa nada y aquí es donde se convierten a base 64 el contenido de los ficheros, ¿de acuerdo? Tenemos un fichero de transacciones, que es el que habéis visto con el log, donde es un objeto texto que guardamos el envío y el retorno. Usuarios, y luego tenemos una tabla con las extensiones, ¿vale? Si vemos la tabla esta, es una tabla que ya viene predefinida. Aquí tenemos todas las extensiones y en función de esto lo que hace es decirnos qué tipo de fichero es el que hemos enviado, ¿vale? Adjuntado. Y luego la tabla, digamos, de mails donde hacemos todas las pruebas. Perdón, mails enviados, ¿vale? Aquí también, bueno, le decimos qué configuración, qué plantilla, lo demás es normal, un cuerpo tal y una serie de campos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a la parte interesante, que es la parte de los ejemplos de programación, ¿vale? Como veis, hemos creado una carpeta con cada proveedor para que podáis utilizar las que os interese. ¿Vale? Vamos a obviar, evidentemente, lo de configuraciones y usuarios, porque esto ya sabéis hacerlo. Y en los MimeTypes, lo único que hemos hecho es una función que recibe como parámetro el fichero que adjuntamos, ¿vale? Y lo que hace es, bueno, nos retorna en función del valor de la tabla el MimeType, ¿vale? Esa función es la que utilizamos ahí. Bien. Vamos a ver en el primer ejemplo, que es el más sencillo. Y todos funcionan prácticamente igual, ¿vale? Tienen en el pre-ini, bueno, cargamos la configuración de SendGrid. Esto podéis hacerlo de la forma que queráis, ¿eh? Yo he hecho la forma más sencilla, que es por nombre y pista, ¿vale? Me quedo con los valores que interesan y por defecto creo unos campos, ¿vale? Para que hoy en el curso no tuviera que escribirlo cada vez. Y luego tenemos un botón de enviar, que lo que hace este botón es crea un manejador de evento de este proceso, ¿vale? Le pasa las variables y dispara el objeto, ¿vale? Y nos quedamos con la variable del retorno, con el log, para mostrarlo aquí en el formulario. ¿De acuerdo? Y este es el JavaScript al que le pasamos la información. No vamos a pararnos en este, nos pararemos en el último, ¿vale? Pero todos funcionan igual. Hay que importar las clases, pasar las variables, ¿vale? Y aquí veis que hasta la versión 27 pues nos tocaba crear las arrays y los objetos JSON a mano, ¿vale? Se va montando todo el JSON, es decir, se va montando el JSON este de aquí, en este caso el de SendGrid, este es el que tenemos que conseguir aquí, ¿vale? Y luego conectamos con el método que sea, en este caso post, con la autentificación. SendGrid necesita también pasarle el content type, ¿vale? Y enviamos la llamada a la API y después procesamos la respuesta. Repito, no vamos a perder tiempo en este, nos centraremos en el último. Os he hecho un ejemplo desde un proceso o desde una función, por si alguien necesita enviar correos desde funciones y tal. Con Mandrill es lo mismo, fijaos que es un copia y pega prácticamente, ¿vale? Exactamente igual. Aquí lo que os decía, que en función de la plantilla cambia una URL u otra. Y el envío de mail es más de lo mismo, ¿vale?
exactamente igual, le pasamos aquí, creamos el manejador, le pasamos las variables y nos retorna el log y si ha habido un error o no para informar. ¿Y cuál es el JavaScript? Más o menos es igual, ¿vale? Importamos clases, variables, gestionamos aquí para que veáis un ejemplo, si se pasan tags, los tags en MailChimp son como las variables en MailJet. Componemos el mensaje, estamos componiendo a mano un JSON, que es la única forma que teníamos de hacerlo hasta la versión 28. Hay que pasarle el API key, controlar si tiene plantilla o no. Como veis, es un JavaScript que tiene pues un poco de complejidad, ¿vale? Aquí hay que crear un array y pasarle los ficheros adjuntos. Y claro, para decirnos, para pasarlos a base 64, hasta la versión 27 había que hacerlo a mano. Vale, pues entonces tenéis aquí una función, para que lo veáis, una función auxiliar para adjuntar el fichero y pasarlo a base 64. ¿De acuerdo? Que es esta función de aquí. Y además tenéis una función para extraer el mime type, lo que hemos hecho de forma nativa, para que así veáis y valoréis realmente que las novedades nativas Live y Soft que sacamos en cada versión nos permite ahorrarnos el conocer este JavaScript y nos permite optimizarlo mucho más rápido. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver exactamente lo que hemos hecho con MailJet, que es la parte, digamos, más compleja y donde podemos utilizar más recursos para verlo. Vamos a ver cómo lo hemos hecho en diferentes sitios. ¿Vale? Primero, en la parte de destinatarios, si os acordáis, cuando pulsamos aquí en añadir múltiples destinatarios, lo que hacemos realmente es mostrar un subformulario modal, ¿vale? Que es este de aquí, donde hacemos el drag and drop. Aquí ya, bueno, tenéis aquí los eventos del drag y del drop. Esto ya tenéis tutoriales y ejemplos. Lo único que hace para los nuevos que no lo hayáis utilizado es que al arrastrar de una rejilla a la otra, los posiciona en la otra rejilla nueva, añadiéndolos al histórico de destinatarios del mail. ¿Vale? Bien. Luego veremos que tenemos un evento, un manejador de evento para adjuntar. Es decir, cuando pulsamos aquí, ¿vale? Le asignamos a una variable vacía adjuntos y lo que haremos será lanzar este manejador de evento. Este manejador de evento se lanza cuando los adjuntos pierden el foco, ¿vale? Y vamos a hacer aquí este manejador. Bueno, lo primero que haremos es lo siguiente. Comprobamos si hay adjuntos o no, porque si no lo hay, pues no hace falta hacer todo lo del evento, lo del manejador. Y tenemos que añadir los adjuntos a la tabla, comprobando si existe ya el registro de envío. Es decir, si es un registro nuevo, antes de añadirle los plurales tenemos que guardarlo, ¿vale? Lo guardamos. Si no existe el registro, con la instrucción interfaz, guardar la ficha en alta modificación, lo guardamos y nos quedamos con el ID. Ahora lo que vamos a hacer es generar la transacción. Acordaros que guardamos cada envío, ¿vale? Y en la tabla de las transacciones. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear primero la tabla, el registro, perdón, con el adjunto, ¿vale? Y también nos quedamos con el ID. Aquí era el ID del mail y aquí con el ID del adjunto, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a grabar en una tabla en memoria, la que os enseñé antes de ficheros, para pasar eso a base 64. ¿Cómo lo hacemos? Pues creamos una nueva ficha en memoria en la tabla FIG, que acordaros que era una tabla con el campo base 64, etcétera, ¿vale? Le pasamos el ID del mail para que esté relacionada, ¿vale? El que hemos guardado aquí arriba. Importamos de los binarios la variable adjuntos, el contenido que hemos seleccionado, y directamente lo convertimos a base 64. No hace falta ni guardar ficha ni nada, porque como es una tabla de memoria y no vamos a utilizarlo, ¿vale? Solo es para generar después el objeto JSON. Y finalmente lo que vamos a hacer ahora es actualizar estos datos de los ficheros adjuntos en la tabla plural de los mensajes, ¿vale? Y para eso cargamos la lista de adjuntos por el ID y modificamos la ficha, donde le pasamos
la ID del mail para que esté relacionado. Modificamos el nombre con el fichero, modificamos el campo base64, que es lo que nos ha devuelto aquí. Acordaros que con la nueva instrucción, convertir campo objeto a base64, le pasamos como identificador el nombre del campo y en qué variable queremos que nos retorne el contenido ya convertido, ¿vale? Ese es el que grabaremos en el campo objeto texto. Y para sacar el content type, lo que hacemos es la función. Acordaros que tenemos aquí la función setMimeType, ¿vale? Donde le pasamos como parámetro el fichero, que es lo que hemos hecho aquí, ¿vale? El nombre del fichero. Y finalmente lo que hacemos es, lo que nos quedaría, refrescar la lista de adjuntos, ¿vale? Con esto lo que tenemos es esta funcionalidad de, al hacer los adjuntos, que nos aparezcan aquí, ¿vale? Que nos aparezcan en esta pantalla, ¿de acuerdo? Bien, miramos que no tengamos ningún error. Listo. Ya tenemos los adjuntos y ahora nos haría falta ver el botón de enviar, ¿vale? El botón de enviar, pues lo típico, manda un manejador de evento que vamos a crear ahora. Este lo haremos tal como hay que hacerlo hasta la versión 27, porque no había otra posibilidad de hacerlo diferente, que es pasándole todas las variables y haciendo en el JavaScript, tal y como os he enseñado, la conversión, la creación de los JSON, la creación de los arrays, etc. Primero vamos a generar la transacción, ¿vale? Para que tengamos los datos de envío. Para eso, en todos los envíos, creamos una nueva ficha en memoria del fichero de transacciones y damos de alta la ficha. Guardamos la ficha. Voy pegándoos el código para que sea más rápido, no tengamos que ir escribiendo en cada punto, ¿vale? Si no, nos pasaremos de tiempo. Guardamos esta ficha y ya tenemos el ID del mail que estamos enviando, ¿vale? Es decir, cuando creamos un registro nuevo, al enviar, guardamos la ficha y nos quedamos con este ID. Vamos a crear un manejador de objeto para pasar las variables con una variable que denominamos red y de retorno y la inicializamos vacía. Y vamos a preparar los adjuntos del correo. Es decir, esos adjuntos que acabamos de crear y de añadir, ahora hay que crear el concatenado de n ficheros de todos los que tengamos, ¿vale? Ahí se nos va añadiendo tras cada selección y aquí lo que hacemos es cargamos los plurales de los adjuntos, de los que haya, vemos cuántos números de adjuntos hay y bueno, vamos concatenando en la variable de adjuntos, ¿vale? Con el nombre, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego hacemos una comprobación de si en este mail hay variables o no. Acordaros que tenemos aquí un campo que decimos var, ¿vale? Si el campo variables, perdón, ahí está, ¿vale? El campo var y en función de esto nos muestra el contenido de la variable. Entonces, si hay variables, ¿vale? Asignamos a una variable el contenido, en este caso, del número de factura, que es lo que tenemos aquí, ¿vale? Hemos hecho el ejemplo con una única. Vosotros podríais coger, en lugar de variables, que esto no tira de ninguna tabla, como veis, pues podría cogerlo de un campo, ¿vale? Bien, ya tenemos las variables y ahora lo que tenemos que hacer, como siempre, es vamos a crear un manejador de objeto del proceso que envía MailJet el email y pasándole las variables, ¿vale? Esto lo que vamos a hacer primero es crear un manejador de objeto. ¿De qué proceso? De enviar mail con la versión 27, ¿vale? Que es un JavaScript que ahora rellenaremos. En este JavaScript le vamos a pasar las variables necesarias, la que nos indica el JSON a enviar, que si vamos... un segundo. A ver, ¿dónde lo tengo? Ahí. Vale. Si nos fijamos, ya voy a cerrar estos ya, así lo veréis más grandes. Vale. Si nos fijamos, este es el JSON que tenemos que conseguir enviar a MailJet, que es un JSON, un objeto con un array
donde dentro lleva otro JSON, que a su vez dentro lleva objetos JSON, lleva arrays, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto, si veis aquí, son los adjuntos, ¿vale? Este es el JSON que tenemos que conseguir. Bien, pues esto es lo que hará este proceso, ¿vale? Que crearemos. Aquí le pasamos las variables necesarias. La URL, le pasamos el método, la clase, porque este mismo JavaScript lo utilizaremos tanto para el envío de correo como para el retorno, ¿vale? Y le pasamos el método. Así con un único JavaScript nos servirá para las dos cosas. Le pasamos la plantilla. Antes no lo he comentado y la plantilla es una plantilla de correo, que es el diseño este bonito que habéis visto con un fondo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con un fondo azul, etcétera. Esto es una plantilla de correo con texto HTML que tú puedes rellenar. Tú puedes enviar un correo de texto plano o utilizar una plantilla de texto. ¿Vale? Cada plantilla la creáis vosotros como usuario. Le pasamos el API Key y el API Secret. Le pasamos la versión del API porque puede funcionar en las dos versiones que tiene, la 3.1 o la 3.0. Le pasamos los adjuntos, el asunto, el cuerpo, el mail, el nombre del mail, si hay mail con copia, el mail del remitente y el nombre y los destinatarios. ¿Vale? Lo mismo si hay variables y en el caso de que hubiera tags. Los tags son justamente palabras de búsqueda, etcétera, que le podamos pasar. Bien, ya tenemos esto y ahora lo interesante, vamos a disparar este proceso, pero vamos a dispararlo, lo que os decía interesante, en tercer plano. Por lo tanto, liberamos de carga el vClient, se encarga el servidor de mandarlos, mucho más rápido. Se puede enviar desde mails, desde dispositivos móviles, ¿vale? Puedes enviar mails desde iOS o Android, etcétera, etcétera. Luego desde tablets, ¿vale? Bien, cuando ya lo hemos disparado, lo que vamos a hacer, bueno, podemos hacerlo o no, es internamente marcaremos un booleano que tenemos como que está enviado y ahora nos quedaría quedarnos con el retorno, es decir, ya le hemos enviado el JSON, él teóricamente lo ha enviado y nos devolverá un retorno. Con este retorno necesitamos saber qué nos dice. La forma de hacerlo es con get variable local de objeto, ¿vale? Y nos quedamos con el retorno, con la llamada, porque acordaros que en el fichero de transacciones enseñábamos la llamada, es decir, esto que devolverá aquí es esto, ¿vale? Esto es la llamada API, ¿de acuerdo? Esto es la llamada API que hemos mandado y esto es el retorno, ¿de acuerdo? Estos dos valores es lo que enviamos aquí. Llamada API es lo que nosotros enviamos y red es el retorno que nos da. Y con otra variable por si hubiera un error. Bien, como lo que nos va a retornar es esto, como lo que nos va a retornar es un JSON, pues ahora tocará parsearlo, ¿de acuerdo? Porque yo quiero quedarme con el status, el ID, el identificador único y el href, que son, si os fijáis, es un JSON que nos devuelve con la misma estructura del message y nos devuelve el status. Yo tengo que leer el status, o quiero leer el status en este caso. Luego, del to quiero quedarme con el message href, message ID y message UID. ¿Vale? Esto es con lo que quiero quedarme yo. ¿De acuerdo? Bien, pues para esto, utilizando las nuevas instrucciones nativas de la versión 28, tocaría parsearlo. ¿Vale? Para parsearlo, lo que hacemos es crear un manejador de objetos de un proceso. Podríamos hacerlo aquí dentro, ¿vale? Pero lo hemos hecho en un proceso aparte, ¿vale? Que es el JSON parseo, ¿vale? ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo vamos a parsearlo? Vale, pues para parsearlo, lo que tendremos que hacer es, con la instrucción JSON getValue, ¿vale? Nos quedamos con el message. Acordaros. Vamos a quedarnos con esto, ¿vale? Vamos a quedarnos con message, ¿de acuerdo? Y después quiero quedarme con el status y con todo esto del to, ¿vale? Fijaos que estos valores, yo necesito este valor y este valor, que es un JSON
que está dentro de un array, ¿vale? De lo que es el to, en este caso hay varios. Por lo tanto, tengo que leer el to para después acceder aquí, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Primero asignamos una variable llamada JSON con el JSON getValue de el retorno con el valor messages, leemos y guardamos el valor en otra variable llamada msjsta y aquí ya le decimos lo mismo, JSON getValue, pero esta vez cogemos el ítem status, ¿vale? Esto es, cogemos el ítem status porque ya estamos dentro de este objeto JSON, ¿vale? Y dentro de otra variable que llamamos JSON2, nos quedamos con el array, ¿vale? Porque esto, si os acordáis, forma parte de un array, ¿vale? Porque puede haber varios. Entonces, es como vamos a ir leyéndolo. Y cuando tenemos esto, ya simplemente nos tocará guardarlo en los campos, ¿vale? El MSJUUID es el otro valor que tenemos que coger aquí, ¿vale? Estos serán los tres iguales, ¿vale? UUID, el ID y el href. Pues los cogemos de la misma forma. JSON getValue de un array, que el array es del JSON2 que hemos leído antes, y aquí le pasamos como valor el valor que tiene. ¿De acuerdo? A ver si consigo apartarlo hacia ahí. Sí. ¿Vale? Estamos leyendo, primero hemos leído el JSON2, que es un array, y dentro leemos con el JSON getValue del JSON getArrayItem, del JSON2 el valor del campo que necesitamos leer, ¿vale? Estos tres. Y con esto ya hemos parseado lo que necesitamos. Podemos parsear cualquiera de esta rama, hemos cogido el status, o podemos parsear todo lo que haya dentro de un objeto, en este caso del to, ¿vale? Y como ya tenemos estos valores, esto es lo que nos retornará la función de parseo. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tenemos la función de parseo aquí desarrollada. Ya lo tenemos parseado. Y ahora tenemos que leer esas variables que nos va a devolver. De la misma forma que hemos leído las variables del retorno y la llamada. Pues ahora leemos las 4 variables que nos interesan, ¿de acuerdo? Que son estas que hemos hecho el MSJSTA, el status, el UID, el ID y el href, ¿vale? Estas son las que después de disparar el objeto nos quedamos con ellas. ¿Para qué? Pues para actualizar el campo de la tabla. Aquí veréis una salvedad. Ahora actualizamos los campos, pero hay una salvedad, porque el valor que nos devuelve el MSJID, están cambiándolo los de Mailjet, ¿vale? Porque si os fijáis es un valor numérico, fijaos que no lleva comillas, es un valor numérico muy grande y luego el propio JavaScript le cambia los valores, ¿vale? Porque excede del tamaño. Entonces, como este mismo valor es exactamente, y esto lo están solucionando, ¿vale? Es exactamente el mismo que nos devuelve en la URL, pues bueno, lo cogemos igual de los caracteres, hacemos un meet ahí de la función de dónde está, o un write, cogemos los otros 18 o 19 caracteres y nos quedamos con ese valor, ¿vale? Y ahora tan solo nos quedará actualizar la transacción ¿vale? Con el valor del mail, la llamada y el retorno, que esto es lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Esto, la transacción es esto, ¿vale? Este es el registro donde actualizamos el campo llamada API y el campo retorno, que es este de aquí. Lo que enviamos y lo que recibimos. Y, como mucho, si queremos, le añadimos que nos recalcule, que nos refresque la lista de logs para que nos aparezca y un mensaje. Bien. Esto sería la parte, digamos, nativa de Belneo en la versión 27, pero ahora tendríamos que hacer el JavaScript. El JavaScript, como veréis, es un JavaScript que tiene
183 líneas. O sea, es un JavaScript que todos funcionan más o menos igual, ¿vale? Donde tenemos la importación, donde le pasamos esas mismas variables, es decir, esas variables que acabamos de pasar son las que tenemos que recibir aquí, ¿vale? Estas variables que enviamos aquí, todas estas, son las que tenemos que recibir aquí. ¿De acuerdo? Esto funciona en todo tipo de envío. Aquí hay una salvedad. Hasta la versión 28 no tenemos la función de convertir una cadena de texto a un base 64. Y según vimos en Postman, la autentificación de MailJet por usuario y contraseña, lo que hace realmente es genera, ¿vale? Esto es el header que envía, genera un base 64 de la combinación de usuario, contraseña. Entonces, para conseguir esto, lo que hacemos es esto. En una variable de datos de acceso creamos un byte array, un nuevo byte array, ¿vale? Le pasamos como parámetro el API key. Cuidado que el API key, si os fijáis, es esto de aquí, que es la concatenación del API key, y APISec. Por eso os digo que cada proveedor tiene una validación. Y lo pasamos a base 64. ¿De acuerdo? Bien, luego hacemos una serie de verificaciones de si nos viene el body vacío o no, para que no dé error el JavaScript. Y vamos a empezar a componer el mensaje, ¿vale? Iremos rápido para que veáis lo que es. Creamos un array a la que llamamos mensaje, creamos un JSON, un objeto JSON al que llamamos llamada API, que es lo que enviaremos, y creamos otro que irá dentro, otro JSON que irá anidado dentro, que es el propio mensaje. Y empezamos con la composición y la información del mensaje, ¿vale? Todo esto, evidentemente, ya lo tendréis ahí entregado, pero lo que quiero ver es que veáis cómo teníamos que hacerlo hasta ahora y cómo la versión 28 nos va a permitir optimizar todavía mucho más esto, ¿no? Bien, vamos creando toda una serie de objetos y añadiéndole el contenido. Por ejemplo, para que lo veáis gráficamente, empezaremos por el from. El from, creamos un JSON donde le pasamos los valores del mail, el name y el from. ¿Vale? ¿Esto qué es? Esto no es ni más ni menos que lo que estamos componiendo ahora. Voy a ponerlo así para ver si podemos verlo mejor. Vale. Estamos componiendo esto. Hemos creado el JSON, hemos creado la array de mensajes y ahora vamos a crear esto, el from. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo mismo tendremos que hacer con el to, etcétera, etcétera, ¿vale? Con la salvedad de que el to es un array y luego con los attachments, lo que son los ficheros adjuntos. ¿De acuerdo? Vamos a ir componiendo todo esto. Ya tenemos el from. Ahora vamos a gestionar el caso por JavaScript, lógicamente, de que haya varios destinatarios de correo separados por coma, ¿vale? Creamos un array de destinatarios, ¿vale? Y los separamos si hay coma, ¿vale? Ahí mediante un for, pues añadimos la comprobación de que no nos venga vacío, etcétera, etcétera. Y lo que al final conseguimos es esto, es un array de destinatarios, ¿vale? Y mediante le pasamos el mail en el array con el valor del mail, del registro, perdón, y hacemos un push para meterlo dentro de ese array, ¿vale? Cuando ya lo tenemos hecho, pues ya lo añadimos al mensaje correo, que acordaos que mensaje correo es el JSON principal, ¿vale? Mensaje correo sería el equivalente a esto, a este JSON de aquí, ¿vale? Esto de aquí, ¿vale? Y dentro tenemos que meter el from, el to, etcétera, ¿vale? Como veis, bueno, es bastante JavaScript. Componemos la información del resto del mensaje, que son contenidos más fáciles. En este caso, el subject, que le pasamos el título. Todo esto son las variables que hemos leído arriba, ¿vale? Que ya lo sabéis. Le pasamos el text part. El text part en los correos es cuando recibimos un correo, esa banderita donde hay un resumen, eso es el text part. Esto es lo que le podemos pasar como contenido, que puede ser diferente al texto que mandamos, ¿vale? Y luego el contenido en HTML.
Y ahora nos tocaría preparar los adjuntos. Claro, los adjuntos nos van a venir varios y tenemos que hacer lo que os comentaba, ¿vale? Tenemos que generar un array y pasarlos a base 64. Para eso, creamos la array de adjuntos de correo, que esta array será esto de aquí, ¿vale? Los attachments, esta array, y dentro tenemos que poner el contenido en base 64 y veréis que más abajo está el content type y el nombre del fichero, ¿de acuerdo? Todo esto tenemos que generarlo con una función y dos campos más, content type y el file name. Bien, pues aquí hacemos lo mismo, vamos metiendo en el array mediante el push el fichero con la función de fichero toAdjunto que vamos a crear ahora. Para eso hemos creado la función de fichero toAdjunto, lo pondremos al final, ¿de acuerdo? Que esto lo que hace es transforma en base 64 el fichero, ¿vale? Y con la función que también hemos definido de forma nativa, pero que podemos tenerla en JavaScript y os la paso para que la tengáis, lo convertimos y buscamos la extensión en mimetype, ¿vale? Con esto tendríamos los adjuntos. Hasta aquí, ¿vale? Ya tenemos los adjuntos de correo. Ahora nos tocaría ver si tiene plantilla o no, ¿vale? Si tiene la plantilla, acordaros que es un parámetro que le pasamos aquí, ¿vale? La ID de plantilla, que es esa plantilla bonita de correo donde podemos pasarle parámetros, ¿vale? Y también tenemos que gestionar si hay variables o no. Acordaros que la variable en el ejemplo son el número de factura, el nombre, lo que queramos pasarles para poner estimado y el nombre. Le juntamos la factura número y el nombre que le pasemos por variable. ¿De acuerdo? Ahora solo nos quedaría grabarlo en la array de mensajes, hacer un push y la llamada al API. ¿Vale? Ahora ya lo tenemos todo preparado para iniciar la conexión y procesar el retorno. La conexión se inicia siempre igual, de la misma forma, en cualquier tipo de llamada a XML HTTP request. ¿Vale? Creamos un nuevo objeto XML HTTP request, ¿vale? Hacemos un open con el método, acordaros que se lo pasamos como variable porque utilizaremos este mismo script tanto para el envío de emails como para el status, por lo tanto yo le pasaré el método en función de cuál sea, ¿vale? La URL, que también la pasamos como parámetro, y luego si es síncrono o asíncrono. Y lo interesante, aquí hay que pasarle en el header la autorización en modo básico y con el base 64 pasado a Latin 1 que hemos generado. Acordar que este base 64 lo hemos generado aquí arriba, ¿vale? Con esto en función de la concatenación de API key y API secret. Esto simula lo que hemos hecho en Postman. Esto es, fijaos que es autorización, ¿vale? Y el valor tiene que ser básico con los datos pasados a base 64. Pues esto, lo que conseguimos es esto, ¿vale? Esto es lo que hacemos aquí. ¿De acuerdo? En el request. Y finalmente enviamos un JSON del contenido de llamada API. ¿Vale? Pero yo quiero quedarme con el valor que le envío para guardármelo en la tabla. Por lo tanto, lo que hago es, con la instrucción de root setVar, asigno a una variable que hemos llamado llamada API, que acordaros que es esta de aquí, ¿vale? La llamada API, que después la leo para guardarla en la tabla de transacciones. Ahí ya la tengo y ahora procesaríamos la respuesta, que es siempre lo mismo, ¿vale? Para procesar la respuesta, también, esto es estándar, ¿vale? Controlamos el estado, si hay un request de error code es 0 o el status es 200, nos devuelve el retorno y nos quedamos el error, ¿vale? En una variable. Es decir, nos quedamos el retorno y el error en el caso de que lo haya.
Bien, como veis, es un script de 180 y algo líneas, que es lo que necesitamos para enviar esto. ¿De acuerdo? Hasta ahora era la única forma de hacerlo así. Bien, ¿qué pasa tras la salida de la versión 28? Tras la salida de la versión 28, vamos a ver cómo toda esta parte compleja que acabamos de ver aquí del envío transaccional, todas estas 180 y pico de líneas que tienen la complicación de generar una función para el mimetype, que tienen la complicación de pasar a base 64 los adjuntos y sobre todo hay que estar bastante experimentados para la creación de arrays, JSON, anidarlos dentro, etcétera, ¿vale? A nivel de JavaScript. Pues lo que vamos a hacer es hacer todo esto en la parte nativa y reducir al máximo el JavaScript que ni tan solo tendremos que mirar, ¿vale? Esa es la intención. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el otro manejador. ¿Vale? Generamos la transacción, esto no hace falta repetirlo rápido, ¿vale? Guardamos la ficha y creamos la variable vacía a la que pasaremos. Y ahora empezamos. Vamos a crear el primer JSON, ¿vale? El JSON del from. Si os acordáis aquí, esto sería el equivalente a crear esto, ¿vale? Que es, a su vez, esto de aquí, ¿vale? Ya no volveremos más aquí porque ya no quiero marearos, ¿vale? Es esto lo que vamos a generar, ¿de acuerdo? Bien. Esto de aquí lo creamos de forma nativa. Creamos una variable JSON from y le añadimos con la instrucción JSON add to object el mail y el contenido. Es decir, esto es la etiqueta y esto es el valor. Y el tipo, importantísimo. Hay que decirle si es un string, si es un number, si es un booleano, etc. Añadimos el par de mail y nombre. Ahora lo mismo con el to. El to es un poco más complejo porque es un array. En cuanto pilléis uno, ya sabréis hacer los demás, ¿vale? No es fácil. Vamos a crear el to. Recordemos, el to es esto de aquí. Os he dicho que no volvería y me lo he pasado por el forro, ¿eh? Me he vuelto de nuevo. Perdón, pero creo que es más gráfico, ¿vale? Sería hacer esto de aquí. El to, ¿vale? Gestionar esto de aquí. Vale. Lo mismo, creamos las variables vacías y vamos recorriendo la lista de mails destinatarios. Si solo hay uno, lo pasamos a pelo. Si hay varios, lo que hacemos es crear en el JSON JSON2Name el mail y el nombre, que es un objeto, y lo vamos añadiendo en cada uno al array, ¿vale? Es decir, estas dos instrucciones son lo que generamos aquí, esto de aquí, ¿vale? Y el JSON2Array lo que hace es esto, es lo que mete tantos destinatarios como haya dentro de estos corchetes, ¿de acuerdo? Bien, como veis, no solo veremos el correo transaccional, sino que repasaremos las funcionalidades de las nuevas instrucciones y funciones de objetos JSON, ¿vale? Bien, ya tenemos el from y tenemos el to. Ahora vamos a crear, en el caso de que lo haya, el CC, ¿vale? La copia, que es exactamente igual, ¿vale? Que el to es un array, por lo tanto es lo mismo, lo único que cambiaremos aquí el nombre de las variables. ¿De acuerdo? Vamos a ver si tenemos algún error. De momento no hay errores y dejadme ir guardando. Ok. Vale, pues ya tenemos el from, el to y el cc. Todo de forma nativa, como veis, ¿vale? El funcionamiento es el mismo, exactamente igual. Ahora vamos a comprobar si hay variables, que es esto que hacíamos aquí, es decir, si había variables, ¿vale? Creábamos el objeto, etcétera, etcétera. Bien, pues esto de aquí es esto de aquí. ¿Vale? Si hay variables, acordaros que es un campo del formulario, este campo de aquí, ¿vale? Si hay variables, pues le pasamos el par número factura y en este caso yo le paso a pelo el nombre, ¿vale? Como ejemplo, para que veáis que también se puede hacer aunque no esté en el formulario, ¿de acuerdo? Un campo, le puedo pasar una variable, un campo, lo que sea. Esto de aquí lo que genera es, en el correo que os decía, el envío, ¿vale? Y esto lo que genera son las variables de aquí abajo. ¿Vale? Este JSON de aquí. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tenemos las variables y ahora vamos a crear
lo que ahí era tan complejo, que era el JSON con los adjuntos. ¿De acuerdo? Vale, vamos a crear los adjuntos. ¿Y para eso qué hacemos? Pues lo mismo. Como va a ser un array, necesitamos un objeto JSON donde guardaremos el par, en este caso, valor del base 64, el content type y el nombre de fichero, y luego la array que los contendrá. ¿Vale? Cargamos los plurales, recorremos la lista y vamos añadiendo en el objeto los valores, los pares de base 64 y el contenido en base 64 del tipo string, con siempre es lo mismo, JSON add to object, el nombre del JSON, ¿vale? Que lo estamos añadiendo aquí al JSON add name, base 64 y el contenido, que es esto de aquí, ¿vale? Si lo vemos aquí será más fácil también. ¿Vale? Ah, no, en este no teníamos. O sea, aquí le estamos metiendo aquí el base 64, ¿vale? Fijaos que esto es la etiqueta y el contenido del valor, ¿vale? Y lo mismo con content type y con el nombre de fichero, que lo tenemos en la tabla. Acordaros que al adjuntar un adjunto ya nos lo convertían, nos lo metían en la tabla. Y cuando ya hemos creado esto por tantos registros como haya, lo que hacemos es meterlo en el array. Fijaos que aquí es JSON add to array, en los otros era add to object, porque uno era el objeto JSON y esto es un array que contiene a su vez un JSON. ¿Y qué contiene? Contiene como valor el JSON to name. Y le decimos que es de tipo object. ¿Vale? Y ahora ya solo nos queda crear el JSON principal, que es el que va a contener todo esto, este de aquí. ¿Vale? Que es, acordaros, un JSON con todo esto dentro de un array. Esto es lo que tenemos que crear ahora, ¿de acuerdo? Todo esto. Ya estamos terminando, ¿eh? Vale. Para eso vamos a generar el JSON principal. Como os decía, con la variable que inicializamos de JSON mes obj, ¿vale? Porque es un objeto, con la instrucción JSON add to object, ¿vale? Añadimos el from de el JSON JSON from. ¿Qué conseguimos con esto? Aunque parezca un poco raro. Antes lo que hemos generado era esto con el from, ¿vale? Justamente desde el corchete al corchete. Y ahora estamos introduciendo esto, ¿vale? Y le pasamos el par es etiqueta y el valor es el objeto JSON. Esto es lo que estamos haciendo con todos, porque lo estamos metiendo dentro de este JSON de aquí. ¿De acuerdo? Metemos el from y el contenido del from. Y lo mismo haremos con el to y el contenido del to, que en este caso es un array. ¿Vale? Fijaos, hemos metido el from y hemos metido el to. La sentencia es exactamente igual. La diferencia es el tipo que le pasamos, objeto o array. Y ahora vamos a pasar, si hay copia, le pasamos el de copia para que no aparezcan corchetes vacíos. Le pasamos el de variables, si la hay, ¿vale? Esto es todo lo que hemos creado aquí arriba, ¿vale? Todo lo que hemos creado aquí arriba, el from, el to, el cc, ¿vale? El JSON bar, etcétera, y el JSON attachment es lo que le estamos pasando aquí, ¿vale? From, to, el cc, las variables. Ahora le pasaremos, si lo hay, adjuntos, porque puede no haberlos, ¿vale? Le pasamos lo mismo, exactamente igual, y aquí, por ejemplo, fijaos las diferencias de cuando es un array a cuando es un objeto. ¿Vale? Estamos confeccionando el JSON para enviar. Luego, si hay, le vamos a pasar los valores fijos, que no son ni arrays ni JSON dentro, ¿vale? Que son pares de lo que es el subject, lo que es el text part y lo que es el HTML part, que esto es lo que hemos hecho aquí, ¿vale? Esto de aquí, ¿de acuerdo? Se lo pasamos, fijaos que forma parte del JSON típico. Ahora le pasaríamos la plantilla, si hay plantilla o no.
¿vale? Con lo mismo comprobamos si hay plantilla y le pasamos el template ID con el número de la plantilla y si va directamente le decimos que sí que queremos que adapte el lenguaje, ¿vale? Esto es exactamente lo que hemos hecho aquí, ¿de acuerdo? Fijaos que lo estamos haciendo todo de forma nativa, perdón. Por lo tanto, siempre es mucho más fácil hacerlo aquí que no hacerlo directamente en un JavaScript, ¿vale? Esta es la ventaja a partir de la versión 28. Y ahora ya solo nos quedará terminar lo que es añadir un objeto dentro de los mensajes, ¿vale? Esto lo que hacemos es, esto de aquí, ¿vale? Ahora ya estamos aquí. Ya hemos metido esto, tenemos todo esto compuesto y ahora hay que meterlo dentro de esta array que se llama messages, ¿vale? Y es lo que estamos haciendo aquí. Metemos un array con JSON ARR que contiene a su vez todo el JSON que hemos ido concatenando ahora. ¿De acuerdo? Fijaos que es JSON Mesh Object. Como valor no le pasamos nada de etiqueta porque, tal como veis, no la tiene, ¿vale? Es decir, aquí no tiene ningún nombre, por eso no le pasamos valor. Y en el array sí que le pasamos el message. Y ahora nos tocaría lo que hemos hecho antes, ¿vale? Voy a hacerlo rápido, ya es dispararlo, ¿vale? Pero fijaos que aquí ya solo le pasamos el mínimo de variables. ¿Por qué? Le pasamos la URL, le pasamos la clase, si es envío o es status, le pasamos el método, le pasamos el API key, el secret y la versión, y solo le pasamos una variable, porque ya le hemos compuesto todo el mensaje y le pasamos una única variable. ¿De acuerdo? Que es lo que acabamos de hacer ahora. Es decir, lo que estamos haciendo es pasarle todo esto. ¿De acuerdo? Todo esto, todo el JSON. Por lo tanto, una única variable que es la que le pasamos. Y, como hemos dicho antes, lo enviamos en tercer plano. Ya voy a hacer lo mismo que antes, que es exactamente igual, ¿vale? Que es lo de parsear el resultado, etcétera, etcétera, ¿vale? Quedarnos con las variables, tal como lo hemos visto en el otro. Os lo voy a poner aquí directo para que lo veáis, ¿vale? Que es, nos quedamos con el retorno, con la llamada API, procesamos el JSON, que es exactamente igual, etcétera, ¿vale? Vamos a ver que no hay errores y guardamos. Y ahora, a diferencia de este, que son 180 y algo líneas, ¿vale? Lo que tendremos que hacer es el JavaScript, perdón, para este envío, que, si lo hemos hecho bien, será mucho más corto que el anterior, porque lo hemos hecho todo de forma nativa. Eso es obligatorio, evidentemente, importar las clases, XML, HTTP request, pero vemos que, por ejemplo, en las variables ya solo esperamos recibir la clase, si es en o es status, la versión del API, la URL, ¿vale? Que concatenamos con la versión y con la clase, el método, por si es el send de envío o es el status, el API key, que es lo que vamos a autentificar, y una única variable, JSON message, que es todo el churro de JSON que vamos a enviar. De momento, y repito, de momento hasta esta versión, tenemos que utilizar la conversión de una cadena base 64 en JavaScript, y repito, de momento, y fijaos ya que nos saltamos todo ese grupo de 70-80 líneas y ya vamos directamente al envío, porque ya tenemos lo que queremos enviarle, que es JSON Messages. Iniciamos la conexión, el método, la URL, el sincronismo, la autentificación y lo que le mandamos es la variable que recibimos. Ya está, con esto ya lo hemos enviado. Si no quisiéramos procesar el retorno, ya habríamos enviado el mail. Pero como queremos procesarlo, nos guardamos con la variable que enviamos, acordaros que es lo que metemos en el fichero de transacciones, y procesamos la respuesta exactamente igual que hemos hecho antes. Nos ha quedado un script de 43 líneas, pero es que no tenemos ni que entrar aquí. Ahora que lo veis, no tenemos ni que entrar, ¿vale? Vemos que el script es correcto. Lo vamos a hacer todo nativo. Dejamos este script y esto es lo que se encarga de enviarlo.
¿De acuerdo? Esto lo que hace es que en el botón de enviar hasta la versión 28, de forma nativa, hemos hecho todo esto. Creamos el JSON. Así es mucho más fácil añadir un campo, modificarlo, hacer una fórmula, una función, un contenido. No tenemos que tocar JavaScript para nada. Y no hay que entrar. Simplemente le decimos envía el correo por tercer plano y listo. ¿Vale? Él se encargará de hacerlo. ¿Vale? Algo ya para terminar que os quería comentar. Fijaos que en el log, como os decía, lo que realmente devuelve, si yo lo miro en el data client, lo que devuelve la transacción, el envío que realmente nosotros hacemos, ¿vale? Es este, y lo que él nos devuelve es un texto, una línea de texto, ¿vale? No está formateado ni nada. Vale, pues esto es tan sencillo, es gracias también a la instrucción de JSON-Format, ¿vale? A la función, donde cuando estamos en el log, perdón, ahí está. Esto estaba aquí. El cuerpo. En el de transacciones, perdón. Me estaba liando yo ahora. Aquí en la de las transacciones, ¿vale? Lo que realmente hacemos nosotros es que el contenido es un JSON format, del modo reducido o no, ¿vale? Acordaos que está la función JSON format, que le pasamos el JSON y un valor de si es identado o no, ¿vale? Simplemente con esta instrucción lo que hace es que la visualización sea en este formato, ¿vale? Sea en este formato o en este, ¿vale? Esto os lo digo porque, por ejemplo, en el módulo del sí, los que lo habéis visto, tuvimos que añadir un componente externo JavaScript para visualizar correctamente un JSON, ¿no? Y ahora no hace falta todo esto, simplemente poniéndolo así, evidentemente no tiene la posibilidad de esconder ramas y tal, es un objeto texto, pero la visualización vemos que es prácticamente perfecta, ¿vale? Y bueno, si volvemos a la presentación, no sé si hay alguna pregunta más, Jesús. La parte práctica la hemos visto cómo generar y enviar correos transaccionales. Y no sé si os ha quedado alguna pregunta por ahí que necesitéis que os responda. Hola Mario, bueno, como quieras, si quieres repasamos las preguntas que ha habido porque se pueden responder yo creo que rápidamente y Vale. puede haber alguna que pueda ser de interés. Entonces, si quieres te voy comentando y vas respondiendo como tú prefieras. Ok. Vale. Vale, Fabián Restrepo nos hacía desde Colombia dos preguntas. Una de ellas era si cuando se pasan varios destinatarios en un correo, ¿cómo se sabe? Cuando lo ha abierto, viene a preguntar, ¿significa que lo ha abierto alguno de los destinatarios? No, ¿Todos? esto por cada uno, es decir, lo que devuelve, a ver si consigo enseñaroslo, si tengo algún ejemplo de múltiples destinatarios, el JSON que devuelve, ¿vale? Con el status, cuando tú le das, yo aquí he grabado uno, pero realmente lo que devuelve es aquí no tengo ningún ejemplo, devuelve un status por cada, fíjate, por cada destinatario, ¿vale? Lo ves aquí, ¿de acuerdo? Entonces, podemos leer el status de cada correo al que hemos enviado, ¿lo veis? ¿Vale? Perfecto. Eso es, Mario, eso fue lo que le contestamos, que cada destinatario tenía su Estupendo. propia respuesta. Muy bien. Vale, también nos preguntaba, decía en concreto, mostrando el proceso ML-MAN, se hace disparar objeto en primer plano. Según han mostrado, ¿no sería mejor enviarlo en tercer plano? ¿Por temas de optimización o no afecta? Sí. No, tampoco afecta tanto, ¿eh? Se podría hacer también. Lo interesante es el disparar objeto cuando enviamos ya el correo, ¿vale? Se pueden pasar todos a tercer plano, no hay ningún problema. Sí. Sí.
igual me quedo Hombre, ahí, no pasa nada. ahí lo que hemos respondido es que, lógicamente, si vas a enviar un correo de un formulario que ya tienes en pantalla y cargado en caché, no vas a ganar nada. No, Si correcto. vas a enviar miles de correos teniendo que leer registros para enviar información en el cuerpo de ese correo, pues entonces ahí sí que vas a perder Claro, tiempo. yo aquí lo he hecho por eso, porque envío un correo 2, 3 de ejemplo, ¿vale? Pero imaginaros que con el correo transaccional, como os he dicho antes, sirve también para campañas, ¿vale? De mail marketing. Entonces ahí se envían miles de correos. Ahí ya lo disparáis en tercer plano y liberáis toda la carga y se la pasáis al servidor sin ningún problema. ¿Vale? Yo lo puse en primer plano porque al estar programándolo y tal, pues le ponía mensajitos y tal, y va comprobando, ¿vale? Y me quedo ahí en primer plano. Pero fijaos que el envío está en tercer plano y lo lógico sería, si lo vamos a usar, digamos, en plan serio, meterlo en tercer plano, sí. Correcto, Mario. Hay dos preguntas que están un poco relacionadas que yo creo que por aclararlo bien, pregunta Francisco Pérez si se pueden procesar el retorno de MailJet. Es decir, ¿se podría utilizar MailJet para recepción de email, además de para No, enviar? el correo transaccional es para envío, ¿vale? Es para el envío. Y el tracking de recepción del correo, digamos, el correo que has enviado, ¿vale? No es para montar un CRM y yo leer esos correos ahí. ¿Vale? Porque tú estás haciendo de emisor, tú envías esos correos. Sí que podemos hacer tracking de todo el correo que has enviado, es decir, nos confirma que se ha entregado, en qué fecha, en qué hora, que se ha abierto o no, que se ha leído y que se ha interactuado. Como os he dicho, podéis enviar links o acciones dentro de un correo, suscríbete, regístrate a este seminario, etcétera, y podemos lanzar webhooks en las interacciones que hagan con ese correo. Pero no es, el correo transaccional no es para leer correos y guardarlos. Fijaos que, por ejemplo, en VRP ya no lo teníamos tampoco, esto no lo permitía Google tampoco. ¿Vale? Es muy complejo el tema de la recepción de correo porque implica muchas más validaciones. Es lo que veremos en el futuro con la integración de OAuth 2, ¿vale? Con la validación de OAuth 2. Correcto, Mario. De hecho, hay otra pregunta relacionada y yo aprovecho también para comentar algo y es que cuando vamos a enviar correos electrónicos o lo hacemos muy bien, cosa que es muy fácil que no lo hagamos, o si enviamos correos electrónicos desde nuestra cuenta a muchos destinatarios, es muy fácil que en muy poco tiempo acabemos en una lista de spam. Con lo cual, Correcto. nuestra cuenta de correo lo que provocará son múltiples problemas a la hora de enviar correos tanto comerciales como masivos. Por eso estos servicios tienen gran importancia. Entonces, nos preguntaba también, había otra pregunta relacionada con la baja, ¿no? Nos preguntaban, oye, ¿qué pasa cuando un usuario se da de baja? Lo preguntaba Francisco Javier. A ver, Claro, estos servicios, sí, bueno, mal, no, contesta tú, contesta. no, os comento. Tenéis que entender esto como que el que va a enviar los correos es vuestro cliente. Vosotros tenéis que añadir esta funcionalidad en vuestra aplicación, en vuestro RP. No vais a hacer vosotros, puede ser, ¿no? Pero no vais a hacer vosotros de envío de todos vuestros clientes. ¿Vale? Esto es para que vuestros clientes, los que utilizan vuestras aplicaciones desarrolladas en Belneo, puedan darse de alta en cualquiera de los 3 proveedores de correo transaccional, SendGrid, MailChimp o MailJet, y ellos pueden enviar correos, ¿vale? Juntando las facturas o lo que sea. El problema que os decía Jesús de las listas de spam lo sufriría vuestro cliente, no vosotros, ¿vale? Y me habías preguntado, perdón, Jesús, que me perdí. No, básicamente eso, que preguntaban eso, también preguntaban si esto se integraba con Office 365, pero ya hemos contestado que esto no es para recepción de correo, esto es No, solo envío esto de es para correo. envío. Para eso necesitarías conectarte con el API de Office 365. ¿Vale? Eso Esto es es, para el envío de correos. Como hemos dicho, debido a lo que ha sucedido ahora, eh, que Google ha quitado este tipo de autentificación. ¿De eso es. acuerdo? Y de hecho, sobre la pregunta de gestión de bajas hay que tener en cuenta Mm. que dos cosas. Primero, es obligatorio cuando se envía un email de tipo comercial incluir la opción de baja, que normalmente va en el pie del correo. Si no la incluyes, estás cometiendo una ilegalidad. Y segundo, además de que un cliente se pueda dar de baja y de donde se da de baja es de la lista de tus clientes de MailJet o de MailChimp, ¿vale? No se está dando de baja de tu aplicación de Belneo, se está dando de baja de ese servicio. Correo. Y Fijaos segundo, que, perdón, eh, Jesús, que habías terminado. Sigue, sigue. no. Y segundo, muy importante también, cuando envías un correo masivo a cientos o a miles de destinatarios,
Si no abren el correo y el índice de tasa de apertura es bajo, tu cuenta corre riesgo también de perder lo que se llama, ¿cómo se llama esto? No me sale ahora la palabra. Pero bueno, viene a ser como la calidad de tu cuenta baja, ¿no? Entonces, al bajar esa calidad de la cuenta, penaliza el índice de relevancia, que creo que se llama así. Entonces, cuando baja ese índice de relevancia, lo que ocurre es que tu cuenta entra en listas de spam fácilmente. Por eso, además de tener eso en el correo, es muy importante limpiar las listas de correo para que aquellos que en los últimos 4, 5 o 6 correos no te han abierto el correo, no se lo envíes ya. Quítalos de la lista. ¿Vale? Es importante tener esto en cuenta. De Vale. cara para lo que decías de borrar de la lista de correo, ahora en la parte de MailJet hemos visto, digamos, la parte sencilla, que es enviar un correo y hacer el tracking sobre él. Pero fijaos aquí la cantidad de métodos que hay, ¿vale? No solo de envío, sino de estatus, ¿vale? De contactos, es decir, podríamos generar campañas desde Belneo, podríamos dar de alta listas de usuarios y es en esa lista donde al pulsar en un link que nosotros compondríamos en el correo, podríamos hacer automáticamente que por el método post, igual como podemos crear un contacto, podemos darlo de baja, ¿vale? Como vemos aquí, o podemos marcarlo para no enviar las listas, ¿vale? Se pueden gestionar todo, campañas. Nosotros nos hemos centrado en el ejemplo de envío de correo transaccional en la parte de interacción, de transacciones, envío correo de uno a uno, pero podemos generar campañas, podemos crear usuarios asignados a estas campañas, podemos hacer segmentaciones, voy a enviar esta campaña a todos mis clientes de España o a todos mis clientes de Latinoamérica, ¿vale? Puedo sacar estadísticas de los envíos, puedo lanzar eventos, lo que os decía, puedo lanzar webhooks que al hacer algo me vaya a una URL de mi Apache y que me dé de alta un registro en una tabla de Belneo. Hay multitud de funcionalidades que permite toda la gestión del correo transaccional. Es un mundo. Nosotros hemos visto la parte principal porque es la que suple la problemática que a partir de ayer ha generado Google con la imposibilidad de validación de usuario y contraseña. Pero esto es un mundo, el correo transaccional. Nosotros, por ejemplo, en Belneo lo utilizamos para toda la comunicación que recibís. Nosotros enviamos miles de correos cada mes. Y esos miles de correos los creamos en campañas, en segmentaciones, sabemos toda esta información y podemos traquearla. ¿Vale? Por eso os decía Jesús de que bueno, hay que ser muy cuidadosos con tal. Es la segunda parte que os dije que todos los proveedores tecnológicos tienen de envío de mail transaccional orientado mail marketing, que es lo que estáis diciendo vosotros, o bien al envío transaccional normal. Perfecto, Mario. Han entrado más preguntas, si te parece, seguimos respondiendo. Hay una también que era, ¿se va a implementar alguno de estos servicios en la próxima versión de VRP? De momento habrá un módulo para heredar de VRP que será muy parecido a este, ¿vale? Para que cada uno pueda utilizar el proveedor que sea. Vamos a dejar el mismo módulo que está implementado en VRP porque, como os he dicho al principio, podemos utilizar el SMTP que nos proporciona MailJet o SendGrid o MailChimp, cada uno lo tiene y simplemente poniendo ese SMTP no tenemos que hacer nada. Pero por contra, si queremos pasarnos de hecho, que es lo que os aconsejo, al correo transaccional para disfrutar de estas ventajas, habrá un módulo para conectar. Posiblemente en esta siguiente versión no esté dentro del núcleo de VRP, en la versión 29, pero sí que habrá este mismo módulo como posible herencia o como posible utilización con VRP. Perfecto. Preguntaba Francisco Pérez si se podrían enviar en cuarto plano desde una tablet o desde un móvil o encolar en el servidor y el usuario que siga trabajando. Sí, claro, se podría hacer igual. Vale. Sí, perfectamente. Y en segundo plano, o sea, desde cualquier plano. Sí, en primero, segundo, tercero, cuarto plano. Es una de las ventajas del correo transaccional como tal, de no enviar con una DLL, etcétera, etcétera. ¿Vale? Exacto. Y desde móviles, lógicamente, también. Alberto Pina pregunta, buenas tardes, ¿habéis probado el proveedor Sendinblue? Sí, ¿Qué tal a nivel de programación comparado con MailJet? Lo probamos. También tenía un tema de restricciones o de complejidad en cuanto a la validación de los dominios de envío, ¿vale? De correo.
Tenéis que tener en cuenta que yo para las pruebas como envío, como origen, o bien era mi cuenta de Gmail o era la cuenta de Belneo, entonces me obligaban tanto SendGrid como Sendinblue al envío, o sea, a la validación del dominio, tenía que molestar a más gente, digamos, de mis compañeros de sistemas y por eso elegí los demás, ¿vale? Sendinblue es muy parecido a MailJet. No tiene tanta información de retorno y la documentación para mí no está tan elaborada. Pero sería otra alternativa. Nosotros elegimos 3. Es que lo mismo que habéis visto lo podéis aplicar a cualquier proveedor transaccional porque todos funcionan de la misma forma. Hay que montar un JSON con el formato que cada uno sea y enviarlo. Y esto es lo que hemos visto hoy. Bueno, pone aquí Paco Satué que no veo la ventaja de enviar correo en tercer plano ya que sigue siendo síncrono. ¿Existe gestión de timeout en el XML HTTP request para no bloquear el UI mucho tiempo? Bueno, si quieres le respondo yo. Paco, evidentemente para enviar un correo de un registro no tiene sentido mandarlo a tercer plano. Pero imagínate que lo que le vas a enviar en el correo es algo que es un cálculo, que tienes que leer un montón de registros, que en primer plano cachearlos pues te va a llevar segundos y en tercer plano te lleva 0,5. Bueno, pues habrá casos en los que pueda interesar. También, si no, puedes usar lo que decíamos ahora, segundo plano o cuarto plano, y así el usuario sigue trabajando tranquilamente y el correo se ha enviado tarde lo que tarde. Entonces, bueno, yo creo que ha quedado respondida antes. Preguntaba Paco también, ¿se está trabajando en funciones API que hagan lo mismo que los nuevos comandos nativos de gestión JSON? Esta mejor respóndela tú, Jesús, como responsable de producto. Sí, Paco, sí. Lo que estamos haciendo es, intentamos que lo que esté en JSON esté nativo, no todo, evidentemente, pero todo lo que sea factible. Y lo contrario, cuando hacemos cosas nuevas, también, si no es en esa versión, en la siguiente o dos siguientes como mucho, trataremos de que estén los comandos para gestionar. Pero bueno, en este caso los comandos de JSON en JavaScript ya vienen en el propio lenguaje. No es necesario, o sea, entiendo que si te refieres a los comandos propios de JSON, ya están en el lenguaje. Si te refieres a los comandos de JSON respecto a registros Belneo, o sea, registro a JSON o JSON tu registro, sí, está previsto meterlo en el API de VRegister. ¿Queda alguna pregunta más, Jesús? Sí, preguntaba Francisco Jesús García, ¿se podrán enviar variables para que, por ejemplo, un cliente nos pueda pasar algún tipo de dato a solicitar y poder registrar esas variables? No entiendo la pregunta. Perdón. Yo creo que, a ver, no hay que confundir, esto es un correo, ¿vale? Otra cosa es que dentro del correo le mandes un formulario de Google. Entonces, tú vas a poder registrar lo que el usuario rellene. Sí, pero veo, Jesús, que después ha reformulado otra pregunta que dice, no he hecho bien la pregunta. Estoy haciendo un vertical de coste por copia en impresoras. ¿Podría solicitar la cantidad de copias para que el cliente me la respondiera a través de estos correos y enganchar esa respuesta en alguna variable? Esto es lo que te decía del webhook. Tú puedes mandar dentro del correo un link que sea un proceso, por ejemplo, de Apache, un proceso web, y que le envíe un formulario donde lo responda, o que te pasa una URL puedes montar que pasa una URL pasándote como variable el número de copias. Sí que se puede hacer. ¿Vale? Tienes que programarlo tú, pero es sencillo, puedes hacerlo. ¿Vale? Ahora te entendí mejor, perdona. Perfecto. Y Ceferino García pregunta, ¿es posible firmar el correo con certificado? La clase XML HTTP request sí que lo permite, puede pasar con certificado, igual como hacemos con el sí, pero eso dependerá del proveedor, ¿vale? De correo transaccional. No lo he visto, no he visto si lo permiten, yo creo que sí que lo permiten, me ha parecido leer, pero como os digo, es enorme las posibilidades que tiene el API de cada uno de esos proveedores de correo transaccional, pero sí que podría hacerse porque nosotros podemos pasarle un certificado en la clase XML HTTP request. Vale. Hay dos preguntas más. Javier Brenes pregunta, ¿ya se ha resuelto la creación de PDF en tercer plano para que sea más cómodo el envío de correos? Bueno, si quieres respondo yo, Mario. Responde tú, sí. A día de hoy no, en la versión 28 no es posible enviar, o sea, generar el PDF en el servidor, y en futuras versiones sí tenemos interés en que así sea, pero de momento a día de hoy no tenemos esa posibilidad. Hay que seguir generándolo en primer plano o
hay clientes, dependiendo del volumen que tengas, que tienen en el propio servidor un cliente que funciona como un demonio, que está permanentemente, digamos, atendiendo a una tabla, digamos, de cola de generación de PDFs, y directamente ese cliente pues lo genera y desde el punto de vista funcional es como si lo hubiese hecho el servidor, ¿vale? Y luego una última pregunta de Francisco Javier, que dice, ¿se podría enviar en cuarto plano desde una tablet o móvil? Bueno, esto ya está respondida. Sí. Ya está respondida. Y en principio ya no hay más preguntas. No sé si hemos respondido a todas correctamente. Yo creo que... Vale, si te parece, mira si queda alguna última y si no ya A lanzamos el ver, sondeo y espera, hablamos que del próximo curso. hay más, hay más. Pero bueno, yo creo que en parte ya está. Mira, Gregorio volvió a preguntar si esto se iba a implementar en VRP y has dicho que va a ser un complemento va a ser parte del ecosistema, ¿no? Digamos Implementarlo es muy fácil porque es solo el JavaScript de envío inicial, ese de las 43 líneas que habéis visto, ¿vale? Y luego en el manejador de evento. O sea que es así de sencillo. Como vais a tener este ejemplo, implementarlo en VRP o en cualquiera de vuestras aplicaciones es cosa de cantar, no os va a costar nada. dice Paco Satue, esto de las APIs, cada proveedor diseña su protocolo. ¿Existe un estándar para el JSON para no depender de un proveedor? Bueno, Paco, me alegro Tienes razón, que hagas Paco. esta pregunta. Antes de que respondas tú, que sé lo que le vas a responder y de qué plataforma le vas a hablar, tal como he dicho antes al principio, Paco, el problema de, como en todo, es que cada proveedor tiene su estructura de JSON. El formato de enviarlo siempre es el mismo, es preparar un JSON y con la clase XML HTTP request enviarlo. Pero ese JSON hay que componerlo a imagen y semejanza de cada proveedor y eso es, por eso os digo que elegid un proveedor y ya está. Pero bueno, con las instrucciones nativas montar un JSON de un formato de otro es facilísimo, ¿vale? Ojalá, como tú dices, existiera un estándar para los JSON, pero no lo hay. Cada proveedor quiere su formato. Jesús, añade lo que querías comentar, que he visto por dónde ibas. Sí, sí, porque lógicamente todos nos estamos pegando con APIs todos los días, ¿no? Entonces, hay una plataforma que, bueno, la perfección lógicamente no existe, pero que trata de precisamente de resolver ese problema, que se llama Rapid API. Rapid API lo que hace es prácticamente ha aglutinado todos los servicios más importantes, lógicamente, a nivel mundial, de tal forma que el consumo de APIs lo unifica bastante en base a cómo funciona para su plataforma, cuáles son los criterios. Entonces, lo mismo me da atacar un MailJet que atacar un Bloomberg, que atacar un Yahoo Finance o cualquier tipo de API. Más o menos todas funcionan muy similar dentro de esa plataforma. Ofrece un servicio con unos volúmenes que para consumo personal son de sobra y para consumo empresarial tiene unos precios muy bajos. Si os interesase, Mario, yo lo comento, pues si alguno ve interés, nos dejáis un comentario y podríamos organizar un curso de cómo consumir APIs a través de este servicio de Rapid API, porque la verdad es que está bastante bien y es interesante. Es muy parecido, quizá Jesús, tú que lo has trabajado más, a lo que enseñaste ya hace meses del tema de Integromat también, ¿no? Facilita la comunicación con diferentes APIs. Sí, lo que pasa es que Integromat es todo visual prácticamente, ¿no? No tienes que hacer casi nada. Y aquí pues está pensado un poco lo que has hecho tú hoy, que es consumo un API, lo recibo y no solo, digamos que no solo se trata de facilitar el envío, sino también cómo lo voy a recibir y cómo voy a gestionar esa recepción, que también hay que trabajarla. Entonces, eso lo documenta muy bien. Y además esta plataforma Rapid API acaba de comprar una herramienta que digamos que es la competencia de lo que has enseñado tú hoy de Postman, que se llama POW, escrito P-A-W, y que lo que quieren hacer con eso es que, digamos, la facilidad con la que tú hoy mostrabas cómo podías probar antes de programarlo en Belneo un API, lo van a tener integrado en la propia web, que a día de hoy ya lo tienen bastante sencillo. Tú vas rellenando parámetros y te enseña lo que envía y lo que recibe. Pero digamos, con esto es todavía más fácil, ¿no? Si te parece, Jesús, porque van entrando más preguntas, me gusta que haya habido interés y dudas.
la responderemos ya cuando terminemos para no excedernos en el tiempo. Ya llevamos 1 hora y 40 minutos y vamos a hacer un breve sondeo. El que esté interesado en el posible curso del Rapid API que comentábamos, pues oye, un comentario en la encuesta o algo así y lo tendremos en cuenta, ¿vale? Antes de terminar, lanzamos un sondeo en el último curso, os lo voy a lanzar igualmente, ¿vale? Porque hay gente nueva que ha venido y que no estuvo en el mes anterior y tal, para ver qué temas os gustaría tratar en próximos cursos, ¿vale? Inicio el sondeo, os va a aparecer en pantalla, ¿vale? Y cuando llevemos unas cuantas respuestas, pues nos servirá a nosotros y también a vosotros para ver un poco por dónde va el interés, ¿vale? Aquí veis que podéis seleccionar una de las opciones, funciones de clases del API más usadas, que sería la segunda parte de Jesús, firma digital de documentos, reconocimiento facial, tareas de este tipo, creación de extensiones para DevOps, cómo desplegar aplicaciones SaaS fácilmente usando el API Cloud, despliegue masivo de aplicaciones y procesos y procedimientos avanzados en Belneo, como pueden ser escandallos, sincronización de datos, TreeWidgets, etcétera, ¿vale? Y algo que os pueda llegar a interesar y que no esté aquí, pues nos lo ponéis en comentarios, ¿vale? Elegiremos los que tengan mayor interés, evidentemente, ¿vale? Bien, llevamos un 68% de votos, 70, en un minuto 71%. 73, 74%. Y al cerrar, creo que os mostrará la imagen con los resultados, si no me equivoco. Bueno, está casi el 80%, el 78% de vosotros ha votado. Esperamos unos segundos, 79. Si no hay nada más, lo dejaremos ahí. Bueno, todavía llegan respuestas. Un 82% ha votado. Hay más porcentaje aquí que en las elecciones del domingo en Cataluña, ¿eh? ¿Cómo se nota? Bueno, y hay un 82%, hace un rato que no se mueve en exceso y creo que es una muestra ya bastante interesante. Cerramos el sondeo y os aparecerá ahí el resultado. El 14% está interesado en repasar funciones de las clases del API, el 44% en... No se ve, Mario. ¿Has dado al botón compartir? Ah, no, perdón. Estaba leyendo yo y no lo veíais. Ahora sí. Perdonad. Ahí lo tenéis. Pero para que veáis que no os mentía, ¿eh? El 14% está interesado en repasar las funciones de las clases del API más usadas, un 44% en ejemplos tipo firma digital de documento, reconocimiento facial, cosas así diferentes, un 8% solo en la creación de extensiones para VDevelop, un 10% en el despliegue de aplicaciones SaaS y un 23% en procesos avanzados de Belneo, como puede ser, ejemplos, a lo mejor no serían estos, escandallos, sincronización de datos entre una central y franquicias, por ejemplo, como crear TreeWidgets, etcétera. Muy bien, perfecto. Pues oye, muchas gracias. Tomamos nota de esto. Además, yo voy a coger una captura de pantalla para juntarla en el correo. Y ya para terminar, simplemente hemos terminado la parte práctica. Avanzaros que el próximo curso, tal como nos solicitasteis en el curso anterior, Jesús Arbolea, que fue el que nos puso el listón más alto, el que sacó una valoración de 9,23 en el último curso, me reservo la palabra porque sí nos ha puesto todos en un aprieto, va a dar la segunda parte, y esto aquí rompemos lo de que nunca segundas partes fueron buenas, esta va a ser todavía mejor, de introducción a JavaScript y al API de Belneo. Acordaros que le quedaron explicar el ejemplo de, creo recordar, si no corrígeme Jesús, de mostrar o ocultar dinámicamente columnas en una rejilla y luego repasar nuevas funciones del API que quedaron ahí en el tintero que son muy interesantes, ¿vale? Eso, tú mete presión, tú mete presión. Siendo por Jesús, estamos seguros de que tendrá la calidad que os merecéis. Bueno, Y antes de terminar, hemos enviado el sondeo, antes de terminar, quiero enseñaros también, bueno, comentaros que os enviaremos, como hemos dicho, toda la información, ¿vale? Vamos a terminar ya con esto. Toda la información, os van a llegar los ficheros JSON
con los ejemplos para el Postman, ¿vale? Y os va a llegar el ejemplo, el código fuente, y las preguntas respondidas y toda la documentación de lo que hemos hecho. Hemos preparado un documento, como veis, muy extenso y con toda la documentación de cómo ejecutar, cómo crear los manejadores, todo lo que hemos visto para que lo tengáis bien documentadito y lo podráis utilizar, tal como decía Gregorio, que preguntaba, para implementarlo en vuestras aplicaciones desde ya. Esperamos poder enviároslo mañana por la mañana y ya tendréis, además del vídeo, evidentemente, la documentación, la PPT, donde tenéis los links de los proveedores tecnológicos, etcétera, etcétera. Y nada más, espero que os haya gustado el curso. Nosotros hemos disfrutado mucho preparándolo porque vemos que es un tema muy interesante. Hemos hecho toda la investigación, que ha sido bastante tediosa, para que vosotros no tengáis que invertir ese tiempo. Y sin nada más, esperamos veros en el próximo curso del mes que viene, como decíamos con Jesús, que será el 23 de marzo. Ya será el curso número 10. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos en marzo. Gracias. Acordaros de valorar la encuesta, por favor, que nos ayuda a mejorar. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Hasta luego. Gracias, Jesús, y gracias, Eduardo, que me habéis ayudado ahí con las preguntas. Gracias a Un todos. abrazo a Hasta todos. pronto. Nos vemos. Gracias, Chao. Mario. Estupendo. Chao.